Vamos a continuar con el análisis de los sueños. Este tema es extenso pero comprensible. Si ponemos demasiada atención, vamos a entender la diferencia de un sueño que tiene un mensaje divino a los sueños que ordinariamente tenemos. Y también esos sueños que ordinariamente tenemos, se ha descubierto el origen de por qué soñamos ciertas cosas dependiendo de lo que estamos viviendo. Y también cómo cambiar parte de esos sueños ordinarios, estoy hablando de estos segundos tipos de sueños, para estar tranquilos, para descansar. Y eso se debe a que personas han indagado en este mundo de los sueños. Y en internet podemos encontrar muchísimo contenido, pero es importante no perdernos porque ahora todo es un camino muy largo y también una soga donde puedes agarrarte para escalar y conocer mucho, pero todo este aprendizaje inició al estudiar la escritura, al analizar los textos bíblicos. Y entonces nosotros no tenemos que olvidar eso. Si vamos a aprender acá un tema demasiado interesante, no perdamos el punto de partida, que es el libro de Génesis, los capítulos que estamos ahora estudiando, y que ha iniciado una historia, que es la historia de Israel. Y aunque estamos enfocados en el personaje de José, esa historia va a continuar. Bueno, sin más, continuamos. Los sueños ordinarios, los que tenemos comúnmente, se deben a lo que experimentamos cada día. Y experimentamos muchísimos sentimientos, recuerdos, sensaciones. Además tenemos conversaciones y de todo pudiéramos decir, pues es imposible saber qué vamos a soñar. La verdad es que nosotros hacemos más conexión con ciertas cosas durante el día. O sea, de toda la comunicación que tuvimos en el día, hay algo que duró más tiempo rondando nuestra mente. De lo que sentimos en el día, hay algo que estuvo más tiempo dentro de nosotros y le seguimos nosotros dando sentido a ese sentimiento y permaneció. Y de lo que imaginamos también puede ser que haya algo que nos tiene enganchados y entonces en la noche nosotros reposamos físicamente, pero el cerebro no descansa. Y el cerebro tiene un mar muy profundo que se llama subconsciente. Es decir, vamos a poner un ejemplo para el subconsciente. El subconsciente es como una nevera, un refrigerador. Tú al irte a dormir guardas en la nevera lo que más te importó. Y entonces cumple su función, sigue enfriando y enfría lo que tiene dentro. Y entonces está realizando un trabajo interno que es mantener los alimentos que le pusimos. Y entonces el cerebro comienza a hacer conexiones con lo que más sentimos en el día, pensamos o imaginamos. Lo siento, tuve que cortarlo porque un vecino puso algo de sonido. Continuamos. Entonces, si nosotros durante el día experimentamos una pelea y esa pelea estuvo rondando sobre nuestra mente una hora o tal vez más, y al llegar la noche no le damos una solución, tal vez no hablamos con esa persona con la que nos enojamos, o al menos mentalmente le damos una solución,
Entonces imagina que ese es el paquete de comida que guardaste en la nevera. Entonces durante la noche la nevera sigue enfriando y sigue haciendo su función. Es decir, el cerebro sigue mandando información que estimula tus sueños. Entonces, si tú tienes pesadillas, normalmente es porque algo te inquieta, porque algo te preocupa, por algún tipo de ansiedad. Pero si tú estás tranquilo, estás en paz, tus días son, pues, no digo que totalmente pacíficos, pero antes de dormir buscas o tienes como una prioridad el darle solución a los temas que estás viviendo, los sueños van a ser pacíficos, van a ser tranquilos, o incluso hay personas que no sueñan nada. Ahora, también hay personas que dicen, bueno, yo tuve un problema y esa noche yo no soñé nada, no tuve una pesadilla. Bueno, no es un hecho que vas a tener un mal sueño después de un día de problemas, pero eso depende de cómo dura en ti la información, porque si eres una persona muy capaz para sobrellevar presión, momentos de tensión y sueltas las cosas que vas viviendo, pues en la noche te enfocas en descansar y entonces esa información es la que se queda. Al final del día es muy importante los últimos momentos que tenemos antes de dormir, porque también nuestro sueño se divide en etapas, en ciclos, y hay ciertas frecuencias, eh, ondas cerebrales en las que nosotros cambiamos para diferentes funciones también. Podemos tener sueños lúcidos, inducir alguna información antes de dormir para que nuestros sueños sean pues del tema que nosotros querramos, porque podemos hacerlo. Y, y cuando llevas una vida tranquila, tal vez no buscas solamente descansas, pero ¿en qué momentos puede haber esa divinidad, ese encuentro espiritual que nos sorprende? Porque también puede ser en un momento de problemas, de incertidumbre, donde tienes los problemas detrás de ti y a la vez tienes un sueño que te rescata de ellos. Entonces ahí lo que importa es la pureza del corazón, de las intenciones. Si eres una persona tranquila, que quiere llevar su vida en paz y hace lo que tiene que hacer cada día, pues es también muy probable que Dios te muestre durante un sueño algo que debes o no debes hacer, personas con las que puedes o no deberías de estar. Y entonces esos sueños son los que van teniendo un mensaje divino. ¿Cómo no caer equivocadamente en este mundo de los sueños y comenzar a equivocarse, a perderse como el único sentido de comunicación con otro tipo de mundo, porque así lo vemos? Pues creo que necesitamos tener tiempo para sentarnos y analizar nuestra vida, hacer durante el día buenos recorridos mentales para observar qué es lo que estamos viviendo actualmente, qué es lo que estamos soñando y entonces comenzar a hacer una interpretación. Porque no podemos sacar una conclusión drástica por un día en el que tuvimos un sueño muy llamativo. Podemos ver una película, podemos ver la televisión y también tener sueños de algo reciente. Y si nosotros comenzamos a usar el nombre de Dios en vano y decir, pues Dios,
me mostró este sueño y eso tiene que ser sin nosotros analizar lo que hemos estado viviendo días atrás, estaríamos equivocándonos. Vamos a poner de ejemplo la historia de José. José, el menor, el más querido de Israel por ser su hijo de la vejez, pues era un muchacho tranquilo, obediente, amado y pues no había maldad en su corazón, se puede decir que era el querido. ¿Y, y qué era lo que hacía? Pues lo que su papá le mandaba, incluso se queda en la escritura eh, puntos a observar de su comportamiento: obediente, atento, respetuoso. Y sus hermanos comienzan a tener pues celo de él, coraje, envidia, no lo vamos a negar. Y sin él propiciar este tipo de sentimientos, tiene un sueño donde se inclinarán pues hasta su padre y su madre ante él. Hubo uno anterior donde les muestra superioridad a sus hermanos y entonces hay molestias, pero ahí sí era un mensaje divino, porque la obra no solamente sería para él creer algo y aferrarse a ello, será para mostrarle también a los demás pues toda esta historia que todavía no terminamos, que continuará, que vamos nosotros comprendiendo hacia dónde va. Pero José no se fue a la locura diciendo esto lo soñé y el día de mañana fue otra persona. No, él siguió haciendo lo correcto. ¿Y cuál comportamiento a mí me asombra mucho de él? Él era un joven feliz, estuvo en una buena posición por no querer acceder a pasiones carnales. Pierde su puesto, es encerrado y ahí otra vez vuelve a ganarse el puesto de mayor confianza. Entonces, eso quiere decir que era un hombre que ya tenía una característica. Entonces, ese sueño que tuvo ya tiempo atrás, porque ya estando en la prisión pudiéramos nosotros decir, ¿y tu sueño? Entonces no fue cierto. Eh, ves que era solo un invento tuyo, una conspiración que tenías en la mente sobre nosotros. Bueno, yo poniéndome en un papel de ser uno de sus hermanos. Pero no, él seguía teniendo el mismo comportamiento, el mismo estilo y hábitos, costumbres en cada situación. Y entonces eso era lo que le permitía seguir avanzando y entonces en una época de hambre en la tierra, el estar en la parte de la organización para que la gente no se muriera. Entonces hay que ver toda la referencia que está en la escritura sobre una persona, sobre un personaje que es José, antes de nosotros pues perdernos en el mundo de los sueños. ¿De acuerdo? Un ejercicio práctico para ti. A ver, analiza qué has vivido 5 días atrás. Bueno, mejor una semana. Y entonces comienza a registrar lo que sueñas en este día. El día de mañana soluciona todos los pendientes, todas las cosas que tienes que resolver y comienza a dormir tranquilo y registra qué soñaste. Analiza qué viste, qué escuchaste, cómo comenzaste a llevar tu vida en estos días y en eso podemos hacer un estudio de lo que está arrojando tu subconsciente, porque el subconsciente almacena la mayor cantidad de memoria de todo lo que has vivido en tu vida. Entonces,
Puedes llegar a soñar cosas de hace años, personas de las que ya no has visto o que incluso ya no están en este plano, en esta vida, y, y comenzar a confundirte. Y último tema a mencionar en esta parte del estudio, porque habrá una tercera y será la mejor. El faraón tenía magos que pudieran saber qué era lo que había soñado. Bueno, el tema de los sueños no va por ahí, no es cuestión de tu sueño escribirle a una persona o investigar en internet qué significa soñar tal color o tal número. Los magos que tenía el faraón estaban a su servicio, entonces ellos también hacían algo de análisis sobre lo que estaba viviendo el faraón, cómo estaba llevando la administración. Y entonces ahí dice, ninguno le encontraba sentido, o sea, no fue una plática cualquiera, porque para que el faraón los hubiera llamado, quería decir que también de su parte existía una confianza para saber qué significaban sus sueños, por si tenía que ver con su integridad o con su labor. Y los magos, tal vez, esto lo quiero decir así, tal vez analizar su administración no encontraban algún detalle. Pero es que el hambre era un problema también espiritual, ya veremos por qué pasan las catástrofes, las hambres, las pestes, etcétera, etcétera. Y entonces no dependía tampoco del faraón, fue un mensaje que llegó y a una persona que cumplía con las características para entender un mensaje divino era el único que iba a poder comprender el sueño de alguien que había consultado incluso a magos. Ojalá me haya dado a entender y que este tema de los sueños comience a tener realmente el conocimiento que se necesita para valorarlos, pero también tener un punto de origen del cual no podemos soltarnos. Shalom.